El encuentro con Melquisedec. Mientras Abraham y su familia acampaban en las llanuras de Canaán, una noche estrellada se convirtió en un momento de reflexión. Abraham miró las estrellas en el cielo, recordando la promesa divina de que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas. De repente, en la distancia, un misterioso personaje se acercó al campamento de Abraham. Vestía ropas reales y emanaba una aura de serenidad y autoridad. Era Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec llevaba consigo pan y vino, elementos que simbolizan la comunión y la bendición. Se acercó a Abraham, ofreciendo estos dones en un acto de generosidad y reconocimiento. Con solemnidad, Melquisedec pronunció una bendición sobre Abraham en nombre del Dios Altísimo. Reconoció la fe de Abraham y la bendición divina que descansaba sobre él. «Abraham, con gratitud y reverencia», respondió al gesto de Melquisedec. Le ofreció una ofrenda y le entregó una 10ª parte de todo lo que poseía, reconociendo la autoridad espiritual y la bendición que Melquisedec representaba. Tras la partida de Melquisedec, Abraham, Sarai y Lot se sentaron juntos para reflexionar sobre el significado de este encuentro divino. Comprendieron que estaban en un camino guiado por Dios y que su fe había sido fortalecida. Bajo el manto estrellado del cielo de Canaán, Abraham y su familia miraron hacia el futuro con una fe renovada y una determinación fortalecida. Sabían que su viaje continuaba, pero estaban seguros de que Dios estaba con ellos. La batalla de los reyes. En Canaán, Abraham y su familia comenzaron a establecerse en la tierra que Dios les había prometido. Sin embargo, nuevos desafíos surgirían en su camino. Abraham y Lot supervisaban sus rebaños y sus pastores trabajaban juntos en armonía, pero las tensiones comenzaron a surgir debido a la falta de pastizales suficientes. Abraham y Lot se reunieron para discutir la situación. Reconocieron que era necesario tomar decisiones sobre la distribución de la tierra y los pastos. En un gesto de paz y generosidad, Abraham le permitió a Lot elegir la tierra que prefería. Lot decidió establecerse en las fértiles llanuras del Jordán. Abraham se quedó en las tierras de Canaán, mientras que Lot se estableció en la ciudad de Sodoma, una elección que tendría consecuencias inesperadas. Poco después de la partida de Lot, una coalición de reyes lanzó un ataque sorpresa sobre Sodoma, capturando a Lot y saqueando la ciudad. La noticia llegó a oídos de Abraham. Ante la noticia del secuestro de Lot, Abraham reunió a sus aliados y se embarcó en una audaz misión de rescate. Juró liberar a su sobrino y restaurar la paz en la región. La batalla que siguió fue épica, con las fuerzas de Abraham luchando valientemente contra los reyes que habían capturado a Lot. La fe y la valentía de Abraham se pusieron a prueba una vez más. La alianza de Dios. Abraham regresó victorioso de la batalla, habiendo liberado a Lot y a otros prisioneros. La paz había sido restaurada en la región, pero algo más grande estaba por ocurrir. Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham. Le bendijo en nombre de Dios y compartió pan y vino con él. En un momento de profunda revelación, Dios se manifestó a Abraham. Renovó su promesa de hacer su descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. Abraham aceptó la alianza con Dios y como señal de su compromiso, se sometió a la circuncisión. Este acto simbolizaba su total sumisión a la voluntad de Dios. Sarai recibió un nuevo nombre, Sara, y Dios le prometió que sería madre de naciones y reyes. Esta promesa divina trajo alegría y asombro a la pareja anciana. El anuncio del nacimiento de Isaac. El tiempo pasó en Canaán, y Abraham y Sara continuaron su vida en la tierra prometida. Sin embargo, aún no habían experimentado la promesa más preciada de Dios.
Sara reflexionaba sobre su incapacidad para tener hijos, una fuente constante de tristeza en su vida. A pesar de la promesa de Dios, el tiempo seguía avanzando. Un día, Dios se apareció a Abraham. Le anunció que Sara daría a luz a un hijo y que este hijo sería la realización de la promesa divina. Cuando Sara escuchó la noticia, se sintió incrédula y rió en su corazón. Después de años de espera, la idea de ser madre a su edad le parecía imposible. Dios confirmó el nombre del hijo que nacería, Isaac, que significa risa. Este nombre llevaba consigo un mensaje de alegría y milagro. El tiempo pasó, y finalmente Sara concibió y dio a luz a Isaac, cumpliéndose la promesa divina. Su risa de incredulidad se convirtió en risa de alegría. Abraham y Sara miraron amorosamente a su hijo, agradecidos por la fidelidad de Dios. Isaac era la manifestación de un milagro, una prueba de que Dios siempre cumple sus promesas. La hospitalidad de Abraham. Abraham vivía en su tienda en Canaán, donde siempre estaba dispuesto a abrir sus puertas y corazón a los viajeros que necesitaban refugio y comida. Un día, 3 misteriosos visitantes se acercaron a la tienda de Abraham. Eran mensajeros enviados por Dios, aunque Abraham no lo sabía aún. Abraham les recibió con hospitalidad, lavándoles los pies y ofreciéndoles pan y carne tierna. Su generosidad era una muestra de su amor por los extraños. Uno de los visitantes, el más destacado, reveló que Sara daría a luz a un hijo en su vejez. Esta noticia sorprendió a Sara, que escuchaba desde la tienda. Dios, a través del visitante, renovó su promesa de bendición a Abraham y su descendencia. Esta visita inesperada recordó la fidelidad divina. La prueba de la fe. Isaac creció en Canaán, rodeado del amor y la atención de sus padres, Abraham y Sara. Pero su vida estaba destinada a ser puesta a prueba de una manera inimaginable. Un día, Dios se comunicó nuevamente con Abraham en una prueba de fe desgarradora. Le pidió que tomara a su hijo Isaac y lo ofreciera como sacrificio en el monte Moria. A pesar del dolor y la angustia que sentía, Abraham decidió obedecer la voz de Dios. Se preparó para llevar a cabo el sacrificio de su propio hijo, confiando en la voluntad divina. Abraham y su hijo Isaac emprendieron un viaje doloroso al monte Moria. Llevaban consigo la leña y los elementos necesarios para el sacrificio, mientras el peso de la prueba recaía sobre ellos. Cuando Abraham llegó al monte Moria y estuvo a punto de sacrificar a Isaac, un ángel del Señor intercedió en el último momento. Dios había visto la obediencia inquebrantable de Abraham. Dios proveyó un cordero como sacrificio en lugar de Isaac, y padre e hijo fueron liberados de la prueba. Su fe y obediencia habían sido probadas y demostradas. La muerte de Sara y la búsqueda de una esposa para Isaac. Sara falleció a una edad avanzada, dejando un vacío en el corazón de Abraham. Habían compartido una vida de fe y aventuras, y su partida fue un doloroso golpe. Con el deseo de asegurar el futuro de Isaac, Abraham decidió buscar una esposa para su hijo entre su propia parentela en Mesopotamia. Envió a su siervo en una importante misión. Abraham llamó a su siervo de confianza, Eliezer, y le dio instrucciones precisas para encontrar una esposa para Isaac. Le dijo que no debía elegir una mujer de entre los cananeos, sino que debía ir a Mesopotamia, a su parentela. Antes de partir en su búsqueda, Eliezer recibió la encomienda de hacer un juramento ante Abraham. Prometió que cumpliría su misión con diligencia y que no llevaría a Isaac de regreso a Mesopotamia. En Mesopotamia, junto a una fuente de agua, Eliezer planteó una prueba específica para encontrar a la mujer adecuada. Pidió a Dios que la joven que ofreciera agua tanto a él como a sus camellos fuera la elegida. Frente a la fuente, Rebeca, una joven virtuosa y generosa, respondió a la prueba de Eliezer de manera excepcional. No solo le ofreció agua a él, sino que también sació la sed de sus camellos,
demostrando su bondad y hospitalidad. Cuando Eliezer descubrió que Rebeca era de la familia de Abraham, se llenó de alegría y gratitud. La llevó de regreso a Canaán como la futura esposa de Isaac, cumpliendo así la misión encomendada por su amo. Entonces Rebeca se dispone a ir a Canaán, lista para encontrarse con Isaac y comenzar una nueva etapa en la historia de la familia de Abraham. La fidelidad de Dios seguía guiando sus vidas.